Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este lunes 2 de junio de 2025. Decenas de allanamientos se hicieron en inmuebles de la familia de alias Fito por un caso de lavado de activos. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Hay varios detenidos y además dinero, armas de fuego, una caja fuerte y documentos que fueron incautados. La policía ejecutó un golpe al entorno familiar y económico de Fito, 33 allanamientos simultáneos para desarticular una red que, según las autoridades, se dedicaba al lavado de activos. El operativo se hizo en 3 provincias, hay 6 detenidos y bienes valorados en 13 millones de dólares. Merlin Ochoa con la información. A las 3:50 de la madrugada de este lunes, la policía y fiscalía golpearon el corazón financiero de la estructura que, según las autoridades, está encabezada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Bajo el nombre Centinela 6, 5 unidades ejecutaron allanamientos simultáneos en Guayas, Manabí y Pichincha, según los agentes, para atacar la red de lavado de activos de la familia de Fito, el prófugo más buscado del Ecuador y cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Se realizaron 33 allanamientos y 47 bienes que fueron incautados, más 4 compañías. Esto es un golpe directo a la estructura económica criminal de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El operativo se centró principalmente en Manta, donde 22 inmuebles fueron intervenidos. Además, allanaron la cárcel de mujeres de Guayaquil, donde fue vinculada al proceso Verónica Briones Zambrano, de 32 años, pareja sentimental de Fito. También fueron aprehendidos el hermano de ella, de 37 años, la madre y padre de ellos, de 57 y 61 años, el hermano de Fito, de 33 años, y otro cuñado de Fito, de 47 años, este último hermano de su primera esposa. Todos son investigados por lavado de activos. Producto de actividades criminales vinculadas al control carcelario, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsiones y delincuencia organizada. Entre 2016 y 2024, los informes financieros arrojaron movimientos injustificados por más de 24 millones de dólares. Además, según el comandante general, la red acumuló un patrimonio a través de bienes de lujo y vehículos de alta gama por un valor aproximado de 13 millones de dólares. Las compañías, una de ellas, según tengo información, fue proveedora de SNAI, la de botellas de agua. Es un tema que está en investigación. También encontraron dinero, armas de fuego, una caja fuerte y documentos. Los bienes incautados serán entregados a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Estado para su custodia. La fuerza pública sigue detrás de alias Fito, quien lidera desde la clandestinidad la organización criminal Los Choneros. Pese a que ha perdido fuerza, este grupo aún se mantiene en rutas estratégicas del narcotráfico y es responsable de gran parte del aumento de la violencia en el país. Alias Fito lleva prófugo 1 año y 5 meses. Perdió el liderazgo directo de los choneros y también poder en regiones donde avanzan sus enemigos, los lobos y tiguerones. Pese a ello, los choneros mantienen una presencia significativa en rutas marítimas como Manabí, Guayas y Santa Elena para la exportación de droga. Y según la policía y expertos en seguridad consultados por Televistazo, son responsables de una parte del aumento de la violencia en el país, precisamente para mantenerse en territorios claves. De manera oficial, el ministro del Interior, John Reinberg, evitó responder sobre el poder que tienen Fito y los choneros actualmente en Ecuador. Solo dijo que lo están acorralando y desarticulando su economía. Fuera de lo que dice el gobierno, la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos da cuenta que sigue enviando droga a ese país desde la clandestinidad. Los 2 últimos cargamentos fueron en enero y febrero de 2025. También lo acusó de usar testaferros para comprar armas y municiones
inversiones en Estados Unidos y transportarlas ilegalmente a Ecuador para expandir sus capacidades transnacionales mediante el uso de la violencia. La Corte Federal en Nueva York lo acusa de 7 cargos sobre armas y tráfico de drogas. El gobierno del presidente Daniel Noboa estrenó su vocería oficial con Carolina Jaramillo, quien se presentó por primera vez ante la prensa para anunciar 5 medidas gubernamentales, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel usado en el sector atunero. Francisco Garcés tiene la noticia. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, se estrenó en su cargo haciendo 5 anuncios del régimen, 2 de ellos sobre la eliminación de subsidios. El primero es para el sector atunero. Sus barcos pagarán el precio internacional del diésel, con excepción de la pesca artesanal. El gobierno decidió esa eliminación, según la vocera, por las buenas cifras del sector, que el año pasado exportó el 21% más del promedio de la última década. La industria tiene la capacidad de soportar el precio de la tarifa real del diésel. 29 empresas atuneras, que son las más grandes del sector, absorben el 60% del valor del subsidio. Entre 2022 y 2024, el subsidio al diésel para el sector atunero costó al Estado 211 millones de dólares. La decisión está tomada, aunque entrará en vigencia una vez que el Ministerio de Energía emita la correspondiente resolución. Lo mismo ocurre con la eliminación del subsidio de la tarifa eléctrica al sector industrial AB1, que agrupa a los grandes consumidores de electricidad y a los de medio voltaje, en el que están la industria y algunos servicios. Una vez que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad emita la resolución, el precio de la electricidad para los mayores consumidores del país pasará de 7,9 centavos a 10,2 centavos por kilovatio. Y para los de mediano voltaje, de 9,2 centavos a 11,6 centavos por kilovatio. Están excluidos de esta medida, por decisión del presidente, asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Las familias ecuatorianas no tendrán ningún aumento en el servicio de la tarifa eléctrica. Los recursos que se liberen por el levantamiento del subsidio servirán en parte, según el gobierno, para financiar proyectos de nueva generación. La vocera gubernamental también anunció que está en camino la contratación de auditorías internacionales en CENEL, SELEC y Petroecuador, que las empresas mineras pagarán una tasa que servirá para el control de la actividad y que hasta el final del año se reabrirá el catastro minero. El gobierno eliminó el subsidio que recibía la flota atunera nacional. Lo hace argumentando el crecimiento de sus capturas y exportaciones en los últimos años. El ahorro que tendrá el Estado es de 42 millones de dólares en un escenario en el que se destinan 1.500 millones anuales en subsidio al diésel. El gobierno justificó el retiro del subsidio al diésel que utiliza la flota atunera nacional bajo el criterio de que los subsidios tienen que ir a quienes más los necesitan. Justifica esta acción en los buenos resultados que ha tenido esta actividad en los últimos años. Dicen que esa ayuda ya no la requieren. El monto que reciben las empresas atuneras por subsidio al diésel que consumen sus embarcaciones ascendió a 42 millones de dólares en 2024. 42 millones que dice el gobierno serán destinados a programas sociales, aunque no se especificó a cuáles. Y con un potencial mayor, si se considera que el promedio de subsidio de los últimos 3 años llega a 70 millones de dólares. La eliminación del subsidio a la flota atunera llega acompañada del anuncio de una línea de crédito a la que podrá acceder este sector industrial. No se especificó el monto total que tendrá ese fondo a fin de dimensionar el impacto de la medida. Cambiar el motor de un barco, dependiendo del tamaño de la nave, puede llegar a costar entre 3 y 5 millones de dólares. La flota nacional tiene 112 embarcaciones. Este ahorro tendrá un bajo impacto en las finanzas públicas, tomando en cuenta que el gasto del gobierno en subsidio al diésel en 2024 alcanzó los 1.500 millones de dólares. En diciembre del 2022, el gobierno de Guillermo Lasso eliminó el subsidio al diésel que usaban las camaroneras con fincas de más de 30 hectáreas productivas. En ese momento se indicó que el ahorro para el Estado con esa medida era de 160 millones de dólares. Al estar la mirada del gobierno solo en el subsidio al diésel que recibe la flota atunera, se mantienen los subsidios en ese tipo de combustibles para el sector automotriz, el sector eléctrico y el sector pesquero artesanal.
El gobierno anunció que desde el 16 de junio regirá una tarifa fija de $20 por paquete para los envíos realizados desde el exterior bajo el régimen Courier 4x4. Ese sistema permite importaciones personales de hasta 4 kilogramos a un valor máximo de $400. La medida fue aprobada hoy por el Comité de Comercio Exterior, COMEX, y el objetivo es evitar que este mecanismo sea mal utilizado para el comercio informal, proteger el empleo y la producción nacional. Las autoridades recordaron que el límite anual de importación se mantiene en $1.600. El volcán Etna en Italia entró en erupción esta mañana. La explosión de nubes de cenizas y material piroclástico obligó a decenas de turistas a huir del lugar. La actividad, sin embargo, no representa una amenaza para las zonas pobladas. El volcán Etna, el más activo de Europa, entró en erupción hoy a las 2:39 de la tarde, hora italiana. El rugir del coloso y la repentina erupción sorprendieron a decenas de turistas que recorrían el lugar. Aterrorizados al ver las enormes columnas de humo que se elevaron hasta 3 kilómetros sobre el cráter, evacuaron la zona con urgencia. Según el Instituto Italiano de Vulcanología, la actividad consiste en explosiones esporádicas de gases y material volcánico. El monte de más de 3.400 metros de altitud es visitado cada año por miles de turistas que por motivos de seguridad no deben ascender más allá de los 2.000 metros y suelen quedarse a 500 metros de los restos de lava de erupciones anteriores. Se cree que esta nueva actividad causó el colapso del lado suroeste del cráter. Por ahora, la ceniza que despide el monte Etna no ha afectado las operaciones del aeropuerto de Catania y los ríos de lava tampoco amenazan a las localidades más cercanas. Esta semana las actividades en 4 concesiones del proyecto minero Tena en Napo fueron suspendidas por el Ministerio de Energía y Minas tras constatarse incumplimientos ambientales. Un equipo de Coavisa recorrió las zonas ahora paralizadas y sus alrededores, donde según la Defensoría del Pueblo en Napo hay presencia de mineros ilegales. Las máquinas están detenidas, cubiertas por el lodo que aún permanece adherido. Así luce hoy el Frente Talac en la parroquia del mismo nombre, una de las 4 concesiones que forman parte del proyecto minero Tena en Napo, cuyas actividades de exploración y explotación fueron suspendidas por el Ministerio de Energía y Minas. Este punto está a 45 minutos de la zona urbana de Tena. Allí una excavadora quedó en uno de los accesos y a unos 30 metros quedaron estacionadas 4 volquetas junto a un galpón donde hay 3 tanques de reserva de combustible. A pocos metros está el estero Churillacu, que permanece seco. A su lado se observan montículos de piedra y pozas de agua. 4 kilómetros más adelante y afuera del área concesionada aparece una franja de agua turbia a orillas del río Hatunyacu, en su margen derecha. Desde allí, el sonido de excavadoras se escucha a lo lejos. Según delegados de la Defensoría del Pueblo Provincial, en esa zona operan mineros ilegales. Más abajo, a 30 kilómetros en la parroquia Puerto Napo, se encuentra el proyecto Confluencia, otra de las concesiones suspendidas. En el lugar quedan huellas de maquinaria pesada, 5 volquetas estacionadas y covachas de plástico que eran utilizadas por los operadores para descansar. La suspensión también incluyó a las concesiones Anzu Norte y El Icho. Todas están bajo la operación de la empresa china Terraer Resources S.A., que según el Ministerio del Ambiente incumplió el plan de manejo ambiental e inobservó los métodos y técnicas para minimizar el impacto ecológico. La compañía ahora debe presentar un plan de remediación ambiental. Desde Terraer aseguran que ya han iniciado ese proceso. Inmediatamente hemos presentado el plan de acción y un informe de cumplimiento de las actividades y estamos a la espera pues del pronunciamiento de la autoridad. Esta no es la primera vez que la compañía está bajo observación. En septiembre de 2024, la misma concesión del proyecto Tena fue suspendida y la empresa justificó el hecho señalando el aumento de minería ilegal dentro de las áreas asignadas. En la frontera entre Ecuador y Colombia, una operación militar simultánea revela cómo grupos armados ilegales extraen oro del lado ecuatoriano y lo procesan en campamentos a pocos metros en territorio colombiano.
El operativo binacional permitió inhabilitar estructuras usadas para minería y droga y confirmó que disidencias del ELN usan estos pasos no autorizados. Mientras un centenar de militares patrullaba la espesa vegetación en la zona fronteriza de las parroquias El Chical y Maldonado en el noroccidente de Carchi, el ejército colombiano ejecutaba de forma simultánea una operación a solo 500 metros en Angostura en su territorio. Allí, con explosiones controladas, inhabilitó 10 campamentos de minería ilegal y uno de procesamiento de droga. Las estructuras estaban a pocos metros del río San Juan que divide a Ecuador y Colombia. Encontraron 22 procesadoras de roca mineralizada, 15 generadores eléctricos, 12 poleas, 1.200 bultos de material aurífero, tanques con cianuro, piscinas de diluido, motores e insumos químicos. La operación fue el resultado de 4 meses de trabajo conjunto entre los equipos de inteligencia militar de ambos países. El comandante de la Brigada 31 Andes, Jorge Tello, y Alexandre da Silveira del Grupo Cabal de Ipiales confirmaron que detrás de estos campamentos está el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN. Y señalaron que este grupo estaría extrayendo el material aurífero del lado ecuatoriano y trasladándolo para su procesamiento en Colombia. Este golpe representa alrededor de 4.5 millones de dólares mensuales y alrededor de 48 millones de dólares anuales. Ambos ejércitos advierten que a lo largo de 30 kilómetros del eje noroccidental, otros grupos armados también operan en la frontera. Desde Tayambía al oriente, o sea, hacia el municipio de Cumbal, pertenece o es zona de injerencia de Comuneros del Sur, y desde Tayambía al occidente, hacia lo que es el Ojal y Numbí, hace presencia la Iván Ríos de la Segunda Marquetalia. Los campamentos tenían al menos 7 meses en funcionamiento. Además de oro, las estructuras permitían la producción de cerca de 500 kilos de cocaína al mes. Desplazados. Otro coletazo narco. La violencia criminal en Ecuador ha desplazado a más de 100.000 personas, según el Centro de Monitoreo. El país se ubica solo detrás de Haití y Colombia, como informa Diego Puente. Un fenómeno que años atrás los ecuatorianos sentían ajeno, ahora lo viven. Hay miles de desplazados por la violencia interna. Los datos fueron recogidos en 2024 y publicados hace 15 días por el Centro de Monitoreo de Desplazados del Consejo Noruego, la principal autoridad que estudia este fenómeno en el mundo. En su reporte global hace una consideración sobre Ecuador. Es la primera vez que se han podido consolidar datos en este campo. Con 101.000 casos, el país ocupa el tercer lugar de la región con mayor número de desplazados. Está por detrás de Haití con 889.000 desplazados por la violencia creciente de pandillas que impulsó un éxodo urbano desde su capital Puerto Príncipe, y de Colombia con 338.000 casos, un número similar a los 3 últimos años y que se debe a la persistente violencia de grupos armados en zonas de frontera. Ecuador tiene cifras mayores de desplazados que países con conflictos internos provocados por grupos criminales como El Salvador con 39.000, México con 26.000 y Brasil con 19.000. Según el informe, los desplazamientos internos se dan por el incremento de las actividades de grupos criminales, especialmente cerca de Quito y en las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas. El Consejo Noruego encuestó a los desplazados. Al menos la mitad indicó que toda su familia había huido, lo que refleja el grado de inseguridad de las comunidades afectadas. Casi 49.000 personas seguían desplazadas al finalizar el 2024. El informe también recoge que la violencia obligó al cierre temporal de escuelas y colegios y que el gobierno emitió un decreto en enero del 2024, reconociendo la existencia de un conflicto armado interno, y recoge la decisión del gobierno de desplegar las Fuerzas Armadas. Un tribunal de garantías penales reconoce el desplazamiento forzado en las etapas de sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Y así lo contempla una acción de protección otorgada a favor de las familias. El fallo pide al Estado entregar en un plazo de 6 meses planes para solucionar este grave problema, como lo informa Bessie Granja.
El desplazamiento de familias en el sector de sociovivienda en el noroeste de Guayaquil ha sido reconocido por un tribunal de garantías penales de la ciudad, que otorgó una acción de protección a favor de los afectados de las etapas 1 y 2. La medida ordena a los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Derechos Humanos, de Desarrollo Urbano y Vivienda, Municipio y Defensoría del Pueblo, instalar mesas de trabajo y posteriormente presentar en un plazo de hasta 6 meses planes para solucionar a corto y largo plazo la grave situación que causó el desplazamiento arbitrario y forzoso de los habitantes. La acción se emite tras la solicitud de una medida cautelar a favor de las familias por parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Tras la masacre que ocurrió el pasado 6 de marzo que dejó 22 asesinados. En un recorrido, Televistazo incluso constató cómo decenas de personas abandonaron sus hogares por temor a nuevos enfrentamientos. Un informe del CDH señala que en total 316 personas se desplazaron. De ese número, 99 son niños y adolescentes, 30 adultos mayores y 14 personas con discapacidad. El tribunal también estipula que se invitará a un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que forme parte de las acciones a favor de los desplazados. La refinería de Esmeraldas nuevamente ha sido declarada en emergencia. Su paralización, que durará más de un mes, genera problemas colaterales como la escasez del asfalto que obliga a municipios y prefecturas a suspender obras y replantear cronogramas. La paralización de la refinería de Esmeraldas ha puesto en aprietos a municipios y prefecturas que demandan asfalto para obras que han debido ser suspendidas o reprogramadas hasta que Petroecuador normalice la entrega. Desde el 27 de mayo, día del incendio, hasta julio, estaba prevista la producción de 145,000 barriles de asfalto. El municipio de Quito mostró su preocupación por la afectación al plan de recuperación vial que prevé rehabilitar 173 kilómetros en Quito y las zonas rurales. Tenía activos 33 frentes de trabajo que por ahora tienen asignados otras tareas. La afectación de no tener asfalto en estos 2 meses realmente es preocupante. Estamos tomando las medidas preventivas para tener que, suspender los contratos en primer lugar y permitir la habilitación en los puntos en los que estábamos trabajando. Así que para la capital de la República es una afectación realmente grave, severa. Hay suspensión de obras en la avenida Galo Plaza, Simón Bolívar, Osvaldo Guayasamín, entre otras. El municipio de Guayaquil también pide a Petroecuador información sobre el abastecimiento de asfalto para minimizar el impacto económico por el retraso en las obras, por lo que los cronogramas se deberán reajustar con costos posiblemente adicionales. En otras ciudades como Santa Rosa hay el temor de que la siguiente semana se acabe el material que tienen en sus plantas locales y advierten graves afectaciones. En ese municipio, según el alcalde, con provisión normal del hidrocarburo a su planta, se avanza a asfaltar entre 5 y 7 kilómetros al año. El suministro de asfalto ya era limitado a municipios y prefecturas desde el 25 de abril, día del sismo, que afectó estructuralmente a la refinería. La estatal, en un comunicado reciente, dice que trabaja en la recuperación de 50 autotanques de asfalto. Evalúa si son aptos para la entrega. Hasta el cierre de este informe no hubo decisión. Dos ruedas alrededor de Quito. La ruta escondida ofrece múltiples destinos. Recorrerla en moto, llegar a Perucho, es una experiencia inigualable. Paisajes andinos, cambios de temperatura y el olor a mandarina en esa parroquia quiteña son algunos de los encantos que nos muestra Francisco Garcés en el primer capítulo de Ecoavisa en dos ruedas. El camino arranca en la mitad del mundo con rumbo noreste.
El objetivo, llegar a Perucho en pleno centro de la denominada Ruta Escondida, integrada además por las parroquias Atahualpa, Puellaro, Chávez Pamba y San José de Minas. El camino es mágico y brinda paisajes como estos. Es en la vía conocida como Culebrillas, que sigue la ruta de un antiguo camino de ingreso al norte de Quito. Conducir por esta carretera, mientras se lo haga con seguridad, es una experiencia única. Es que no hay muchos sitios en los que, por ejemplo, se pueda descender 1000 metros en una ruta de tan solo 10 kilómetros. Disfrutar de paisajes montañosos que son únicos, vivir un rápido cambio de temperatura y pasar por un puente que parece sacado de una vieja película. Y desde la parte más profunda, un pronunciado ascenso que en pocos minutos conduce a Perucho. Es un pintoresco sitio en el que el olor a mandarina invade el ambiente. Su iglesia patrimonial, que data de 1700, construida totalmente de madera, es la joya del lugar, y a su pie un parque como ningún otro. Con árboles centenarios cubiertos de musgo que ahora son tan difíciles de encontrar. Perucho es solo el centro de una ruta escondida que atrapa a los visitantes en cada rincón. Los destinos son innumerables y cada uno tiene su encanto. Y llegar a ellos por las rutas del Ecuador es gran parte de la magia. Mañana, en la segunda entrega de la serie Ecuavisa en 2 ruedas, Televistazo mostrará la ruta hacia Quitoloma, ruinas de una de las grandes fortalezas incas del Ecuador. Mundo. Rusia y Ucrania concluyeron la segunda ronda de diálogos en Turquía en medio de nuevos ataques y la audaz operación ucraniana para la destrucción masiva de aviones en bases rusas. La guerra sigue, las conversaciones aún no logran un acuerdo para el alto al fuego y las delegaciones intentan concretar un encuentro cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Estambul fue este lunes una vez más la sede de los encuentros de las delegaciones de Rusia y de Ucrania, que hoy debían entregar los documentos con sus condiciones para el alto al fuego y la resolución del conflicto. Ucrania ha pedido un cese total de hostilidades por al menos 30 días. Sobre la posición de Rusia no hay detalles, pero los negociadores ucranianos han dicho que tomarán una semana para responder. Solo se ha revelado un nuevo plan para la liberación de prisioneros de guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo esta mañana que están listos para tomar las medidas necesarias para la paz, pero que si las conversaciones en Turquía no aportan, habrá que pedir a Europa y a Estados Unidos que impongan sanciones más severas contra Rusia. Esto después de la sorpresiva acción militar del domingo, con la que destruyeron 41 aviones estratégicos de Rusia en bases localizadas muy adentro del territorio. Una operación de inteligencia planificada por más de un año que les permitió contrabandear camiones con drones armados hasta las inmediaciones de 4 instalaciones de la Fuerza Aérea Rusa, activar por control remoto los mecanismos y perpetrar el ataque en forma simultánea contra los aviones de combate, incluidos bombarderos con capacidad nuclear y sitios de almacenamiento de combustible para esas naves. El Kremlin no ha comentado este bombardeo, habla más bien de la conquista de otros poblados en suelo ucraniano, regiones en el este y en el sur, que espera retener para Rusia cuando termine la guerra.
Europa continúa su campaña de rearme y esta mañana el primer ministro británico Keir Starmer anunció la construcción de al menos 6 fábricas de municiones y de miles de armas de largo alcance. Starmer habló de defensa aérea, misiles, una marina real que combina drones con buques de guerra, submarinos y aviones para patrullajes en el Atlántico Norte y que en el marco de una alianza con Estados Unidos y Australia entregarán hasta 12 submarinos de ataque para protección de las aguas británicas. Anunció una inversión equivalente a $20.000 millones en los planes para aumentar las capacidades disuasivas europeas. El grupo Hamas y Médicos Sin Fronteras denuncian ataques de soldados israelíes contra palestinos que buscan alimentos en los centros de distribución. Israel niega las agresiones y afirma que son rumores para obstaculizar las conversaciones sobre un alto al fuego y la liberación de rehenes. El ejército israelí publicó imágenes grabadas con un dron en la ciudad sureña de Han Yunis, que muestran a hombres armados disparando contra civiles que intentaban recoger comida en un centro de distribución de alimentos. Denuncian que los atacantes son milicianos de Hamas, quienes hacen todo lo posible para impedir la distribución de ayuda, coordinada por Israel y Estados Unidos. Pero según el Ministerio de Salud palestino dirigido por el grupo Hamas, hubo también un ataque a 1 kilómetro del centro de ayuda en Rafah. Y aunque no existen imágenes del hecho, denuncian que cuando los palestinos corrían hacia el lugar, las fuerzas israelíes abrieron fuego, provocando la muerte de 31 personas y dejando al menos 170 heridos. La Media Luna Roja, que opera un hospital de campaña con 60 camas en Rafah, informó que sus instalaciones se desbordaron por la cantidad de heridos de bala y metralla. Sin embargo, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, afirma que no hubo disparos por parte de soldados israelíes. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos advirtió que los centros de distribución se han convertido en trampas mortales, donde se producen estampidas repelidas con disparos. Mientras tanto, Hamas e Israel se culpan mutuamente de no ceder en sus posturas para alcanzar un alto al fuego. Hamas exige la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, mientras que Tel Aviv reclama la liberación completa de los rehenes. Por ello, las negociaciones siguen estancadas. Un espectáculo con más de 800 drones y fuegos artificiales iluminó el cielo sobre el lago Ulan-Mulun en la región de Mongolia Interior, al norte de China, para celebrar el Festival del Bote Dragón y el Día Internacional del Niño. Multitudes de visitantes disfrutaron del evento que incorporó tecnologías avanzadas para su puesta en escena. Y como parte de esta tradicional festividad china, cientos de drones formaron la imagen de un bote dragón, reflejando la temática del festival. La celebración también coincidió con el Día Internacional del Niño, que se conmemora cada año el 1 de junio. La Cenecit solicitó a Ecuavisa una rectificación a propósito de un informe publicado el 27 de este mes sobre las cuotas, o del mes pasado en mayo, sobre las cuotas de admisión a las universidades. En él se dijo que el grupo LGBTIQ+ también era beneficiado por esta normativa. Ecuavisa precisa que el documento de la Cenecit no desglosa expresamente a los grupos excluidos, aunque entre ellos históricamente siempre ha estado la población LGBTIQ+. Y a continuación revisamos el pronóstico de radiación ultravioleta en el país para esta tarde. En las provincias de la costa los índices variarán entre 5 y 10, que corresponden a moderado y muy alto. Lo que ven en cambio en la sierra es que los niveles serán desde 6 hasta 10 y eso significa alto y muy alto. Vamos a ir también a la Amazonía, donde escala de radiación será entre 5 y 9. Esto es moderado y muy alto, mientras que en Galápagos la radiación alcanzará hasta el grado 11 y eso significa extremadamente alto. Son datos del INAMI. Un informe de la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los gobiernos para que prohíban urgentemente todos los sabores en productos de tabaco y nicotina, como los cigarrillos electrónicos, con el fin de proteger a la juventud de la adicción y las enfermedades. Informa Bessie Granja.
Sabores como el mentol, chicle, frutas o algodón de azúcar enmascaran la dureza de los productos de tabaco y nicotina, como los cigarrillos electrónicos, convirtiéndolos en anzuelos atractivos para los jóvenes. Así concluye un informe de la Organización Mundial de la Salud que hizo un llamado a los gobiernos para que prohíban urgentemente todos los sabores en estos productos. Según cifras del organismo, la epidemia mundial de tabaco, que ya causa alrededor de 8 millones de muertes cada año, continuará siendo impulsada por la adicción disfrazada con sabores atractivos. Y accesorios como filtros con cápsulas o gotas aromatizantes se comercializan para eludir regulaciones y captar nuevos usuarios. Según datos recientes, América Latina y el Caribe presenta la segunda mayor prevalencia de consumo actual de tabaco entre adolescentes de 13 a 15 años. En este grupo etario, el promedio regional de consumo de estos productos es del 5.4%. Una cifra alarmante cercana al promedio de consumo de cigarrillos convencionales que alcanza el 6%. Un estudio publicado en Ecuador por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, detalla que los alumnos de universidades y colegios privados son los que más utilizan el cigarrillo electrónico. 7 de cada 10 fuman por más de una hora después de despertarse y durante el día lo hacen entre 11 y 30 veces.